Bueno, yo soy profesor normalista y posteriormente también normalista del programa de 3 años. Y después estudié en la universidad también para abogado y me jubilé del sistema federal y posteriormente también del sistema estatal ya de normales al cumplir 42 años de servicio. Y bueno, ya jubilado me he dedicado a esto de Pedro Vallejo. Trabajé también en la docencia en la Universidad Pedagógica en todos los niveles, primaria, secundaria, la Universidad Pedagógica, la normal y la universidad. Y bueno, pues totalmente dedicado a la docencia. Pero me llegó la inquietud de estudiar a Pedro Vallejo porque ya es otra etapa de investigación, cosa que nunca pude hacerlo porque estaba de lleno en la docencia. Y pues en el Distrito Federal trabajé la docencia, en Guanajuato, en San Luis Potosí, y bueno, pues lo que les puedo decir de mi docencia, de mi vida profesional. Tengo desde marzo que me jubilé, y entonces allí en nuestra escuela normal de San Luis Potosí, Benemérita y Centenaria, esto se encuentra en la página de la escuela normal. Si ustedes se fijan, hay un apartado que dice que este insigne educador, no hay elementos para hacer la biografía de él. Y entonces, si eso se encuentra ahí, para mí fue un reto, que inclusive varios datos están mal, pero bueno, ahora me he dedicado, voy a hablar de Pedro Vallejo, porque estoy dedicado a una segunda etapa. Esta es la primera, con fuentes secundarias, o sea, lo que dicen los puros libros. Yo no he incrustado ni me he involucrado en poner juicios de valor, solamente lo que está en las fuentes secundarias, puros libros. Y en una segunda etapa estoy entrando a fuentes primarias, que no voy a presentar 2, 3, pero donde ya hay una riqueza más amplia de este personaje, Pedro Vallejo. Bueno, entonces si pasamos a la segunda, este es Pedro Vallejo, está en un busto ahí en la escuela normal. Seguimos adelante. Déjenme decirles que Pedro Vallejo nació en 1819 y muere en 1850, o sea, 31 años de edad. Murió por una de las 2 etapas que hubo en San Luis Potosí de cólera de morbus. Y bueno, el objeto de la investigación es porque no hay una biografía, pero permite abordar a este personaje con fuentes, en este caso secundarias, y es un sencillo estudio exploratorio documental donde en la parte teórica es anales, historia en migajas, y las obras de Lucien Febvre y Marc Bloch, donde se busca la forma de rescatar algunos elementos de la biografía intelectual y la biografía social. Y bueno, seguimos adelante. Miren, aquí está algo en lo que me he estado basando, la biografía intelectual y social, donde buscamos la identidad del normalismo, donde hay unos propósitos, una metodología, unas técnicas, unos destinatarios, que estamos en eso, y la socialización, que es en este momento una teoría, la diferencia entre personaje y persona, la escuela de los anales, y en otro filósofo que se llama Edmund Husserl, que habla del mundo de vida. Si pasamos al siguiente, miren, aquí se encuentra lo que tenemos en el nuevo enfoque de historia. De rojo están las categorías de tiempo histórico, relevancia y evidencia. Y bueno, lo que yo he participado es en aquello de fuentes secundarias. Entonces, estoy trabajando esta parte de verde, que son las fuentes primarias, y algunos elementos que estoy participando, y bueno, eso es la biografía. Muy bien, adelante. Las palabras claves son biografía, personaje, educación lancasteriana, educación pública, educación liberal. Adelante. Este señor nació en Guanajuato en 1819, por eso les decía hace un momento de la coincidencia. Estudió en la Ciudad de México. Todavía no encuentro en qué escuela estudió, que debe ser un archivo de la Ciudad de México.
y se distinguió en las ciencias exactas, concretamente en las matemáticas, en la pedagogía, en la filosofía, y ahorita vamos a ver en otros elementos que destacan y en los métodos. Por ahí al final está unas letras MR, que quiere decir el autor de donde saqué esto, y en este caso bueno, vamos a seguir adelante, perdón. Adelante. Miren, me faltan muchos elementos, pero es un estudio de fuentes secundarias. Hay una fuente que es esta, donde él, después de que presenta examen, obtiene mención honorífica. Este es el presidente del sínodo, Ignacio Sierra y Rojo, que es el presidente de la comisión examinadora. Este señor yo busqué y era el secretario de Relaciones Exteriores. O sea, estuvieron personajes de mucha importancia en la Ciudad de México en su examen profesional, y ese es el resultado que le dieron, que es un alumno fuera de serie, que hasta le dijeron: oye, pues si tú eres un sabio, ¿para qué te dedicas a ser profesor de educación primaria? Entonces, eso es lo que dijo un autor. La siguiente, otro miembro del sínodo, Manuel Esteban, también dijo que era capitán de infantería y, en fin, de la normal del ejército. Dice que Pedro Vallejo mereció en justicia la calificación de sobresaliente por su actitud no común en los ramos de enseñanza primaria. Esto se ha sacado de una fuente secundaria de un libro de Manuel Muro, uno de los historiadores importantes de San Luis Potosí. Pero Manuel Muro, fíjense, es historiador de San Luis Potosí, pero es alumno de Pedro Vallejo. Fíjense la importancia de que los alumnos escriban sobre sus maestros. La que sigue, por favor. Este otro autor, Rómulo Chuzal, que también dice que es un alumno sobresaliente y que aprobó su examen con los mayores honores. Es el tercer sínodo. Muy bien, la que sigue, por favor. Y bueno, en San Luis Potosí empieza la educación lancasteriana en 1842, él participa por ahí. Hay una nota importante, que antes, para participar como profesor, salían convocatorias, y en San Luis Potosí hay un municipio que se llama Río Verde, y ahí sale una convocatoria para que participaran los que quisieran trabajar de profesores. Y él vino desde la Ciudad de México a Río Verde y presentó su solicitud, y le dijeron que lo hiciera por escrito, pero le dijeron: a ver tu solicitud. Y entonces dijeron: no, oye, esta letra está muy fea, la forma está muy fea, no te contratamos. Y no lo contrataron por la forma de la letra. Y entonces, en San Luis Potosí, pues fue el fundador de la escuela normal. Y todo un sabio, pero bueno, en otras cosas, pero en Río Verde no lo quisieron. Y entonces, bueno, en San Luis Potosí funda la tercera escuela lancasteriana, que le llaman la Escuela de la Casa de las Recogidas, y tanta fue su importancia en desarrollar los métodos y en un año, que el gobernador sacó a los hijos de las escuelas confesionales donde estaban, sus hijos de él, del gobernador, y los metió a la escuela donde estaba Pedro Vallejo. La que sigue, por favor. Ese otro autor se llamaba Primo Feliciano Velázquez, que también es de San Luis Potosí, y luego entra aquí en todo lo de la educación lancasteriana como docente, pero sabemos que es el director del aprendizaje, con una serie de ayudantes, ¿verdad?, en la educación lancasteriana, que son los monitores. Y bueno, todo ese es el trabajo como docente. Yo lo pongo esto porque para mí es muy importante que Pedro Vallejo primero demostró que era un director del aprendizaje, que es un docente capacitado y que sacó en un año adelante, por decir un año, pero estuvo 4 en San Luis Potosí. Y entonces, al ver su trabajo, le dicen: bueno, pues organiza un programa para fundar la Escuela Normal de San Luis Potosí, ¿verdad? Y el gobernador lo designa después de que le hacen un examen también por oposición. En fin, adelante. Y entonces aquí el gobernador lo nombra director de la Escuela Normal, y bueno, eso es lo importante de ahí. Todo esto es sacado de un texto que al final dice M. Manuel Muro. La que sigue, por favor. Fíjense que en la materia que damos, algunos que trabajamos educación, historia de la educación, en la normal, historia de la educación, que será 2. Entonces hay un libro de Ernesto Meneses que ahí precisamente cita el trabajo de Vallejo, y dice esto, fíjense: el método de Vallejo en lectoescritura.
y el método de cálculo será también un buen matemático. Entonces eso está ahí a nivel nacional en ese libro. Y muchos de la escuela normal y nosotros desde la escuela no conocemos eso. Y bueno, ahí está, a nivel nacional. Adelante. Bueno, él muere en 1849. En 1849 se enferma, pronuncia un discurso y bueno, hay otro detalle antes de llegar a su muerte, que ahorita escuché de las otras normales. Él, si ustedes le leyeron por aquí, él era el director de la escuela normal, ya el primer director, pero el gobernador le permitió que también tuviera su escuela particular. Entonces fíjense cómo se daba esa situación. Yo entiendo que ha de ser porque precisamente el gobierno no les pagaba lo suficiente, entonces que bueno, de allí hubiera otro ingreso para ellos. Entonces eso coincidimos con varios. Y bueno, para todos San Luis Potosí en esa época fue un revolucionario de la didáctica, porque los niños salían muy contentos. Otro de los alumnos de Pedro Vallejo es Francisco Javier Estrada, que fue el primer farmacéutico mexicano y después el primer físico mexicano. Entonces quiere decir que Pedro Vallejo lo supo guiar en las matemáticas, y por ahí están sus artículos de Francisco Javier Estrada en internet, y donde cita que su maestro fue Pedro Vallejo. Adelante, por favor. Y bueno, cuando ya se retira, que está enfermo, que está probablemente para salirse, pronuncia un discurso, que por aquí vemos ese discurso donde se da el trato, donde él se inconforma con el trato que se da a los niños y en la educación en esa época, y entonces pues él dice que sembró la semilla de un nuevo trabajo didáctico y comunicativo con los alumnos, ¿no? La que sigue, por favor. Y aquí es donde yo menciono esto de la acción comunicativa, porque él demuestra en la práctica la relación alumno-maestro, maestro-alumno, diferente ya, y que les gustó a todo el mundo, y entonces eso fue motivo de seguirlo contratando y después fundar la normal del estado y ser el primer director de la normal. Muy bien, adelante. Entonces eso es parte de un discurso. Y entonces yo aquí hago notar el contraste. Si bien es cierto, mi propósito es trabajar en fuentes secundarias, pero porque fue lo que tuve a la mano ahí en la escuela normal, fue libros, pero que no están en la escuela normal, están en los archivos de ahí de la ciudad de San Luis Potosí. 3, 4 lugares están fuentes secundarias, ahí donde fue de donde lo saqué. Y después me dediqué en esta segunda parte a utilizar fuentes primarias, muy escasas, pero bueno, ahí estoy entrando. Ahorita voy a mostrar 3. Adelante. Esta es la bibliografía de fuentes secundarias. Primo Feliciano Velázquez, Jesús Medina Romero, Ernesto Meneses, otro de los importantes historiadores de San Luis Potosí, Rafael Montejano y Ariñaga y Manuel Muro. Y adelante. Y entonces, fíjense, ya entrando a fuentes primarias, yo ya encontré el acta de sepultura. No digo que el acta de defunción porque no se usaba. O sea, aquí en los textos de fuentes secundarias dicen que murió el día 25, pero aquí dice muy claro que lo sepultaron el 23 de junio del 51, ¿verdad? De 1851. No, perdón, que lo sepultaron. Quiere decir que entonces murió el día 22, ¿verdad? ¿Sí? El día 23 de junio del 51. Y yo, el padre, el presbítero Hilario Castro, di sepultura. O sea, quiere decir que un día antes murió. Puede ser. No, lo que pasa es que como murió de cólera, rápido lo querían. Sí, y originario de Guanajuato, a los 31 años. Y bueno, esa es una fuente que ya es un gran adelante, el acta de sepultura. Y bueno, lo que pasa es que un alumno mío en la universidad es el encargado del tribunal eclesiástico y él me permitió entrar a los archivos, pero no está fácil, ¿eh? Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, por aquí se nota que en 1886 él murió en 1850, o sea, 36 años después. Había una sociedad de alumnos que le rindieron culto y que querían
lo admiraban porque fue la excelencia. Una sociedad, pues bueno, una sociedad que bueno, vean los años, ¿no? Y una sociedad que se llama Pedro Vallejo. Yo tengo la intención de identificar posteriormente a todos ellos, pero bueno, en un primer momento. Y posteriormente, la que sigue por último en esto, miren, aquí dice los restos del inmortal Vallejo. Y dice, este es de hemeroteca. Y entonces dice que los alumnos en sociedad solicitaron al ayuntamiento que les otorgara un espacio para trasladarlo de un panteón a otro a perpetuidad, pero que lo trasladaran al Panteón Guadalupe. Pero si ya no existe, entonces quién sabe dónde quedarían los restos. Pero bueno, los alumnos 20, mueren en el 50, este es del 71, 21 años después, preocuparse por andar viendo eso de su maestro, pues hoy ¿quién hace todo eso? Bueno, y el ayuntamiento resuelve concedérselo. Ya también tengo el acta de cabildo donde resuelven darle ese espacio, ese terreno a perpetuidad para así sepultar. Y dicen que le van a hacer un mausoleo, cosa que nunca sucedió. Pero bueno, hasta ahí. Y joven, ahora me pasa por favor el discurso que está por ahí. Ahora, yo estoy metido en los archivos de San Luis Potosí y pues ya llevo marzo, abril, mayo, julio, 5 meses, y me he encontrado unos granitos de oro, entre como 5, uno de ellos son 3 discursos. Este es un discurso pronunciado por el director de la Escuela de las Recogidas el domingo. Se hacían las festividades los domingos, el día 12. Y bueno, él se dirige, son 4 hojas, no las voy a leer todas. Nada más quisiera que vieran lo siguiente. Vemos, a ver si ustedes logran entender las categorías que vienen ahí. Hombre, naturaleza, centro de todo, sentidos. Porque no vamos a leer todo. Adelante, si le va corriendo, ahí así. Libre movimiento, resistencia, duración, existencia, universo, ciencias. Bueno, yo les digo, oigan, este discurso estaría dirigido ¿a qué? Pues a los niños de primaria de 13, 14 años, a los padres de familia y al gobernador que presenció la demostración de fin de año, porque fue el 12 de noviembre, fin de año de antes. Sigue, partes, conjunto, todo, mayor, menor cantidad. Y ahí se ve concretamente el antropocentrismo, el empirismo, las categorías de física, de movimiento, relación, duración, extensión, universo, de filosofía y ciencia, matemáticas, pedagogía, partes, conjunto, todo, cómo se construyen los conocimientos, o sea, epistemología, deducción, inferencia, demostración, método científico, principios fundamentales de los conocimientos, formar ideas, método dialéctico o la dialéctica, construir conocimientos y que los conocimientos no son absolutos, son relativos. Y bueno, hay una cosa que me llama mucho la atención que dice que el hombre primero conoce la causa y después el efecto. Y dice, están equivocados en la educación, nada más se les quiere enseñar los efectos y no ir a las causas. Y es lo que en este caso viene por aquí. Y ahí dice, desconociendo las causas, ese primero. Miren el aparato crítico, cómo no era un improvisado en la educación, ni en esto de la ciencia. Dicen, no, los niños sí pueden formar sus conocimientos empíricos, formar sus juicios, y entonces cita a Destutt Tracy, que es uno de los formadores de la ciencia ideológica y del empirismo, y contemporáneos de Condorcet, Condillac y todos ellos. Y entonces fíjense cómo le está dando sustento a su discurso basado en un aparato crítico, ¿no? O sea, y nosotros a veces ni siquiera lo hacemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo hizo en 1848? Y entonces
ahí se ve cómo creen los niños que sí pueden estar construyendo, se está apoyando, aparte de la sociología, en la ideología, en la pedagogía, en fin. Y dice que los niños sí pueden expresar sus pensamientos, sus deseos y todo esto. Y entonces, al hacer esos juicios, se está apoyando en la práctica, en su experiencia. Y bueno, dice por ahí al final, si le sube un poco más, para terminar. No, hacia el... A ver, un poquito más. Ahí así. Si ustedes se dan cuenta, dice, luego, ¿por qué enseñarles puramente la práctica? O lo que es o lo que lo mismo darles a conocer efectos sin causas por lo que producen. Bueno, yo ahí entiendo que están viendo causa y efecto, están viendo métodos científicos, están viendo empirismo y positivismo, sobre todo, que era la época, ¿no? Y la influencia de la escuela francesa, desde el momento que cita por ahí Tracy. Y bueno, dice, por último, no es desoír con esto los gritos de la naturaleza y convertirse de directores de su razón en tiranos. Y bueno, es lo que hoy en día todavía se usa mucho. Somos a veces en los salones tiranos, no orientadores. Ese es un discurso. Más abajo, por favor, lo de patria con tu pueblo, y también nos queda muy en día para hoy en día. Que hay que apoyar al gobierno si nos da el apoyo para salir de la ignorancia, pero si no, hay que reclamárselos. Y un poquito, subirle, por favor. Un poquito más, un poquito. Y ahí termina, donde dice dije. Y entonces, termina dos discursos. Y el tercero también habla, otro tercer discurso, habla de cómo hay que estar agradecidos con el Estado, en fin. Y dice, los mismos agradecimientos hay que dárselos al señor Vallejo, a los padres de familia, a sus ayudantes, por todo esto, ¿no? Y bueno, yo como mis antecesores no puedo decirles que todo esto está a sus órdenes en nuestro archivo, porque ahí no tenemos nada de eso. Todo lo que he sacado no está en nuestro archivo, está fuera. Yo lo he sacado de fuera de nuestra norma. Y como he encontrado algunas cosas, ahora me falta ver hemerotecas y todavía me faltan ver algunos legados de 2 años. Estoy seguro que voy a encontrar más elementos, pero voy a encontrar seguramente dónde se formó, en la Ciudad de México, seguramente con la influencia francesa, ¿no? Porque él es todo ese. Y estoy buscando ahora, me dije, me iba a ir a Guanajuato y me dijeron, no, ahí no está, es que Guanajuato, entonces me decía Morelia, y bueno, por ahí ando para hacer el estudio completo con bases primarias. Y bueno, pues ya hice la segunda parte. Yo espero que en el año 2019, que va a ser el bicentenario de su nacimiento, podamos ya tener una biografía. Y cuando a mí me dijeron, ay, el Piña está haciendo una biografía, qué fácil. Pero ¿cómo en 164 años no la han hecho? Exacto. Muchas gracias. Por favor, nuestro comentarista. Sí, gracias. Ramón. Después te vas a quedar ahí. Sí, ya. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero creo que fue un gran acierto de los organizadores esta posibilidad de que alguien, habiendo visto la ponencia antes, pero además estando en los mismos tipos de investigación, lo comentara. O sea, esta mesa ha sido mucho, este panel mucho más rico que muchas mesas en que nos concretamos a oír y a preguntar. Entonces creo que esto de veras fue un gran acierto, ¿no? A ver qué dice Ramón de trabajo. Sí, gracias. Pues antes de iniciar con el comentario, siempre es grato contar con la presencia de Piña, se denomina Piña. A los amigos hay que decirles Piña, ¿no? Entonces, cuando reconozco que este trabajo, al menos el que me hicieron llegar, no tiene toda esta particularidad mostrada, y cuando hago estos planteamientos me los hago a mí, porque entonces sería caminar con él en la propuesta presentada el día de hoy.
Cuando digo cuál es la importancia de las biografías, reconozco que entonces es un transitar por la vida para poder decidir que un insigne maestro como el que acabamos de escuchar, el maestro Vallejo, tiene una trayectoria pedagógica súper interesante. Ahora, ¿qué es lo que pretendo hacer con estos comentarios? Que también son para mí. Es reconocer que siendo esta trayectoria tan brillante, sí es necesario que sigamos en la investigación. Y en ese sentido reconocer que la formación del profesor no es nada más, nació, creció y creo que murió. Me parece que la riqueza, creo que ya lo dijo el maestro, justo es que en lo personal dice que en su trabajo es un maestro revolucionario, y efectivamente es revolucionario. Revolucionario porque ancla dos posturas interesantes, que es la lectura y las matemáticas. Seguramente a veces cuando hablamos de matemáticos nos vamos a Europa, pero ¿por qué no ir con Vallejo? ¿Por qué hablar de la lectoescritura y seguramente hablamos de otros autores y no hablamos de Vallejo? Me parece tan interesante el trabajo del compañero que entonces tendríamos que reconocer esta labor titánica que nos trae esta noche ya. Reconocer casi conocer esta parte que él veía. Seguramente hay mucha explicación, mucho que ver todavía con Vallejo cuando él habla de la causa y que quiere ver la causa de cómo tiene que aprender el niño, cómo tiene que estar el niño en esa disposición a las cátedras que él llama aquí exactas. Pero entonces sería interesante ver cuáles serían los aportes de las matemáticas, la lectura, y qué queda ahí pendiente. Porque entonces en el trabajo que me hicieron llegar habla de los métodos de Vallejo, y que justamente sería una riqueza enorme para los maestros. Y que bueno, aquí hablan, nos causó risa de que como unos estudiantes todavía rinden el homenaje al maestro. Ustedes se acuerdan. Pero más que acordarse tendríamos que reconocer qué les dejó, en dónde está. Usted hablaba de esa cuestión de oro y seguramente el pensamiento que ha trascendido. Y en esa parte creo que corresponde a la explicación. Porque efectivamente hay una condición habla de su trabajo, de la administración y de la gestión escolar. Aquí creo que también nos trae justamente esta idea desde aquí, de lo local a lo global, y cómo es que desconocemos lo local. A veces queremos, porque le pasó, trajo autores franceses, pero no tenemos autores mexicanos y a veces priorizamos lo extranjero y no conocemos lo nuestro. Me parece interesante la utilización de las fuentes de segundo orden, pero creo que la que más nos ancla y la que nos ha dado vida y movilidad a los docentes es las fuentes de primer orden, porque en esta parte encontramos explicaciones, pero también cómo entendemos o cómo nos colocamos respecto al mundo. Me parece bien interesante cómo pensaban ellos y cómo ese pensamiento ha trascendido. Parece ser que por eso la historia justamente para mí me interesa, es que pensamos que lo nuevo es lo de hoy, y no es cierto. Hay muchas cosas que ya nos enseñaron grandes maestros como el maestro Vallejo. Me gusta el trabajo cuando trae la idea de los anales, porque nos da la oportunidad de seguir conocer más sobre historia. Y creo que pues lo de la compañía La Casteriana que trae esta idea como una de las partes interesantes de su trabajo,
Pero me parece que todavía, diría el maestro Piña, todavía nos debe esa condición de reconocer cómo aprendían los jóvenes esas matemáticas, esa idea que dejó. A mí me quedó así muy perplejo al reconocer al alumno Francisco Javier Estrada, que seguramente por qué él concibió y vio un mundo así, y además trascendió en las cuestiones pedagógicas, intelectivas de la época, a tal grado que tuvo una profesión interesante. Y ahí es donde está la revolución, que justamente trae esta idea de la revolución, pero que no detonó, y que ya con lo que nos dijiste me quedó muy claro, pero que todavía nos debe ahí ese trabajo el maestro Piña. Ojalá y que el próximo encuentro, así como nos hizo reír en esta charla tan amena, que pudiera traer esa idea de cómo aprendieron sus alumnos, sobre todo matemáticas, que es un mundo apasionante. Y eso es todo. Muchísimas gracias.